Hola a todos, el día de hoy continuaremos con el manga del dios caótico de fuerza extraordinaria. Continuando con la historia, nos encontramos en medio del bosque, donde el maestro del prota se encontraba caminando junto con su maestro, el cual podemos observar que se encontraba todo ensangrentado y con la mirada perdida. Observando el cadáver a su lado, el maestro del prota no se lo podía creer. Comenzaba a preguntarse que cómo terminaron las cosas de esa manera. Eso es algo malo, pues podría haber sido diferente si fuese otra persona, pero eso no podrá engañarlo. Y a pesar de su corta edad ha alcanzado el rango de sol y tiene dos bestias míticas como espíritus familiares, es un chamán genio. Ese hombre es el discípulo mayor Ho Tae Chung. Él ya anteriormente le había advertido al prota, pero este último le preguntó si acaso tenía que hacerlo todo por él. Además, se convertiría en el maestro del pabellón si llegase a tener éxito, así que debería de poder hacerlo por su cuenta. El maestro del prota pensaba en ello, maestro del pabellón, sí, ahora es todo o nada. Y podría haberlo atrapado, pero sus talentos son reales, y si tenía éxito se convertiría tanto en el maestro del mejor chamán que existió como en el maestro del pabellón. Eso último le gustaba aún más, convertirse en el maestro del pabellón. Mientras seguía caminando pensaba que sin embargo tenía un mal presentimiento de todo eso. Él sentía que había olvidado algo importante, pero ¿qué podría ser eso que ha olvidado? El prota que se encontraba ahora en otro sitio comenzaba a pensar que no se esperaba que las cuentas malditas tuviesen tal habilidad, y la habilidad de las cuentas incluso le hizo olvidar su nombre. El prota le había ordenado que olvidara su nombre solamente para probarlo. Vemos lo que el prota vio realmente. Sentado a él un rato le preguntó que cuál era su nombre real. El maestro del prota levantando su mano respondía que era Mod Hyung-won. El prota seguía pensando que aún así no se esperaba que realmente funcionara. Las cuentas poseían más poder del que había anticipado. El prota en ese momento también le preguntó si acaso podía conseguirle más de esas. El maestro del prota le dijo que él también quería más de ellas, pero eso no es posible, ya que estas fueron hechas por uno de los tres chamanes divinos, el Supremo Dorado Min Jun Ryul, y hay tres más como esa. Y su maestro lo recibió como regalo cuando asistió a la reunión de los 64 pabellones de chamanes. Y lo había estudiado durante más de una década porque quería más de ellos, pero no logró descubrir el secreto detrás de él. Decepcionado, el prota afirmaba que era una pena, aún así pensó que hay tres más de ellas por allí, así que con suerte los podría encontrar eventualmente. O eso fue lo que el prota pensó en ese momento. De regreso al presente, el prota se encontraba en el salón de reuniones del maestro del valle. El chico le preguntó si acaso lo estaba esperando. El prota le preguntó entonces si acaso no es momento de retomar la conversación de antes. El prota comenzó a pensar en ello, el pasado oculto del espíritu azul número 1. El prota preguntó sobre la gran batalla de Hyuning. El maestro le preguntó que por dónde debería de empezar. El espíritu azul, dándose cuenta de que el prota iba en serio, se encontraba llamándole la atención una y otra vez. El prota respondió que estaba ocupado y que tendría que hablar con ella más tarde. Enojándose, el espíritu azul le dijo al prota que se lo rogaba, no tenía que preguntar por eso ahora. Lo descubriría naturalmente cuando llegase el momento. Y si hace lo que ella le decía, entonces le enseñaría una de las 8 técnicas que rompen el pensamiento. Esto, por supuesto, llamó rápidamente la atención del prota. El chico pensó que le hacía cuestionarse las cosas, pues no dio ni una sola pista al respecto diciendo que era algo que necesitaba aprender por su propia cuenta. ¿Realmente quería ocultar su pasado de él tan mal? El espíritu azul le pidió al prota que enviara una señal con su dedo si él iba a hacer lo que ella le estaba pidiendo. El prota, luego de escuchar eso, comenzó a decir que bueno, independientemente de la situación del espíritu azul, uno no sería suficiente. El prota terminó señalándole 2 dedos al espíritu azul, llamando la atención de este y dejándola sorprendida. Enojada, le gritaba al prota que si acaso no tenía moral. ¿Acaso quería 2? El prota le dijo que no era eso, necesitaba sacar provecho de alguna manera. Ahora le preguntó al espíritu azul qué era lo que iba a hacer, mientras que esta última seguía revoloteando los brazos de la pequeña muñeca de madera mientras se encontraba maldiciendo al prota constantemente. Aún así, la mujer no tuvo más alternativa que aceptar lo que le estaba pidiendo el prota, afirmándole que eso estaba bien. El prota, emocionado, pensaba que ahora era la oportunidad perfecta. Comenzaba a levantarse y terminó disculpándose con el maestro del valle. El hombre le preguntó al chico que qué era lo que estaba ocurriendo. El prota, a punto de retirarse, le dijo que escucharía esa historia más tarde, ya que tiene 2 de las 8 técnicas que rompen el pensamiento en su poder. El espíritu azul enojado comenzaba a pensar que cualquiera de las 8 técnicas que rompen el pensamiento se pueden utilizar de infinitas maneras, y podrían ser ineficientes si se aprenden en el momento equivocado. Por esa misma razón iba a enseñárselas al prota cuando fuese el momento adecuado, pero ese ser malvado realmente no tiene paciencia. Sin embargo, odiaría más que él se enterara de su pasado. Aún así quizás no quería saber la versión que les contaron a otros de ella misma.
El maestro del valle le dijo al prota que sin embargo acaso no debería de saber qué, pero el prota le dijo que podrían hablar de ello más tarde, en un mejor momento. El maestro le preguntó al chico que a qué se refería. Mientras el prota se retiraba, le preguntó que en dónde parecía que estaba su reino marcial en ese momento. El maestro le preguntó si de verdad tenía que responder. El prota le dijo que sí, tenía que ser honesto. Pensándolo por unos momentos, el hombre le dijo que para serlo honesto solamente por el ki que desprende parece ser de primer rango. El prota le preguntó si acaso era en serio. Comenzaba a pensar que el espíritu azul dijo que su energía interna por sí sola estaba en la cima máxima, y ahora que lo pensaba los demás no parecían poder juzgar su reino marcial. ¿Acaso no podían sentir su propio ki? En ese momento el espíritu azul llamó la atención del prota, le dijo que su ki estaba hecho de ki de la muerte y la mayoría de la gente no puede sentir el ki de la muerte. El prota pensó que entonces eso significa que incluso los artistas marciales más fuertes no podrían saber qué tan fuerte es él. Y si el oponente no puede detectar su ki, pero en ese momento el maestro del valle terminó sacándolo de sus pensamientos. Le preguntó al prota si acaso quizás él estaba ocultando su ki. El prota le dijo que no, era tal y como él había visto. Continuó pensando que eso significa que puede ocultar sus verdaderos poderes. El maestro del valle terminó quejándose un poco, llamando la atención del prota, el cual le dijo que al parecer estaba bastante decepcionado. El hombre le dijo al prota que lo disculpara por su atrevimiento, mientras que el prota le respondió que no, él lo podía entender. Es cierto que actualmente no está a la altura de sus expectativas, pero para agregarle algo más a eso, había poseído ese cuerpo hace tan solo 2 semanas. Y en ese momento el dueño de ese cuerpo ni siquiera era de tercer nivel. Eso terminó llamando la atención del maestro rápidamente. Le preguntó al prota si acaso eso de verdad era cierto. El prota le preguntó si acaso no le iba a creer, y entendía perfectamente que tuviese grandes expectativas, pero estaba empezando de nuevo desde el principio con ese cuerpo. El maestro del valle le dijo que no, lo entendía ahora mismo, estaba realmente impresionado. Presionando su puño con coraje, el hombre pensaba que alcanzar el primer rango en tan solo 2 semanas entonces podría considerarlo un genio. Le preguntó que entonces cuánto tiempo creía que le llevaría a alcanzar el reino en el cual se encontraba en su vida pasada. Esto rápidamente alarmó al prota. El prota comenzó a pensar en ello. El reino en el cual se encontraba no recordaba que el espíritu azul le haya hablado de eso, y él puede sentir lo fuerte que es, pero bueno, es cierto que tenía que volverse más fuerte para poder matar tanto a sus propios enemigos como a los del espíritu azul. Y eso significa que el tiempo que le diga ahora mismo debe de ser un tiempo que le lleve a lograr sus objetivos de venganza. El prota recordó unas palabras: la venganza que tarda 10 años en completarse no es una venganza tardía. Existe ese dicho y significa que es mejor esperar el mejor momento. Sonriendo, el prota dijo que sin embargo, esos 10 años para él eran demasiado tiempo. Alzando sus manos, el prota dejó alarmado al maestro del valle. Al ver los dedos alzados del prota, el maestro del valle le preguntó si acaso estaba seguro. ¿Acaso no era eso demasiado poco tiempo? El prota le respondió que por supuesto que no, pero incluso el espíritu azul número 1 se encontraba sorprendida, preguntándole al chico si acaso se encontraba loco. La mujer le preguntó al prota si acaso se propone alcanzar el reino evolutivo en tan solo 2 años. Nos comienzan a hablar sobre el reino evolutivo, el reino marcial al cual solo se puede llegar después de alcanzar la unión de las 3 flores en la cima, lo que significa el equilibrio perfecto en el estado espiritual, físico y mental de una persona, así como el regreso de los 5 ki al origen, lo que significa la armonía de las 5 energías vitales. Y se dice que en el Murin actual solamente los 6 cielos y las 8 estrellas han alcanzado ese reino. El maestro del valle, que por supuesto sabe esto, comenzó a llorar desconsolado. El espíritu azul, por otro lado, enojada, comenzaba a gritarle que sí, como si fuese a suceder. Solamente se daría cuenta de lo grandioso que era por haber alcanzado ese reino, y si tenía éxito lo terminaría llamando maestro toda su vida y le serviría como una de sus sirvientes. El prota le dijo al espíritu azul que no lo tenía que olvidar, ya que esa promesa había sido hecha. Cambiando de escena, ahora vemos al hermano del prota, el cual estaba observando un medallón que tenía en sus manos. El chico comenzó a pensar que en aquel entonces, cuando la chica lo había acusado afirmando que él también pertenecía a las fuerzas ocultas, el chico comenzó a correr a gran velocidad mientras comenzaba a maldecir. Pero antes de irse, terminó llamando la atención de Mok Jun Chung. Mientras Ma Sang le entregaba algo, el chico se preguntaba que a qué se debía todo eso. ¿Todo era por ese medallón? Recordó cómo Ma Sang le dijo que tenía que guardarlo por él. Jun Chung se encontraba furioso sujetando aquel colgante. Con fuerza terminó dándole un fuerte golpe a la pared, agrietándole en el proceso. El chico pensó que habría sido más fácil si simplemente lo odiara. Indirectamente había matado a Ma Sang porque estaba preocupado por su medio hermano.
Pero en cambio Masang había confiado en él. ¿Por qué? Porque había sucedido todo eso. Incluso recordó al prota al cual le preguntó que a quién le importaba lo que le ocurriera a esos tipos. Ahora comenzaba a pensar en su hermano, Mod Hyung-wong. Enojado, comenzó a golpear la pared con fuerza. Recordando todo lo que el prota había hecho hasta el momento, el chico seguía golpeando mientras se repetía internamente el nombre de su hermano una y otra vez, al mismo tiempo que seguía golpeando aquella pared hasta dejarla bastante agrietada. Dándose cuenta de lo que estaba haciendo, el chico comenzó a respirar lentamente para calmarse un poco. Pensó que, siendo honesto consigo mismo, sabía perfectamente que él era el que se había equivocado. Y era justo como había dicho el prota, él era demasiado blando, procediendo rápidamente a sentarse en su cama. Estaba estancado y ni siquiera podía ver la realidad tal y como es. Fue un completo idiota al pensar que podría volver a su vida diaria normal si superaba las pruebas. Y al final, tanto en la mansión de la espada Mog como en ese sitio, lo único que realmente importa es su destreza marcial. Solo tenía que concentrarse en sobrevivir, algo que le parecía ridículo, necesitaba recomponerse. Y ahora, en lugar de solamente sobrevivir, necesitaba hacerse mucho más fuerte, sin importar lo que le cueste. Lo suficientemente fuerte como para que todos se arrodillen ante él. El chico estaba utilizando la técnica de transformación de la espada del corazón de madera. De regreso con el prota volvemos a lo que vimos anteriormente, el reino evolutivo en tan solo 2 años. El espíritu azul le dijo al prota que ni siquiera tenía que hablar de ello, pues si él lo lograba lo terminaría llamando maestro y le serviría toda su vida como su sirvienta. El prota le dijo que esa era una apuesta bastante grande. El espíritu azul le dijo que a ella le tomó 20 años y no hay forma de que él pueda alcanzarlo en tan solo 2 años cuando estaba tan lejos de él. El prota le dijo que nunca se sabe si no lo intentaba, y eso era lo que siempre decía su abuelo. El abuelo le dijo al prota que no lo sabría si no lo intentaba. Su personalidad innata también era algo, pero justo en ese momento algo llamó la atención del prota. Su cabeza comenzaba a dolerle. Mientras se sujetaba debido al dolor, el maestro del valle se acercaba preguntándole si acaso se encontraba bien. El prota, mientras le respondía y se sujetaba la cabeza, se preguntaba qué era eso. No hay forma de que lo haya olvidado, que haya olvidado algo. Y solamente estaba tratando de pensar en su abuelo. ¿Qué era lo que le pasaba realmente?, le preguntó el espíritu azul. El prota seguía pensando que al hacerlo sintió como si le estuviesen cortando la cabeza, como si algo se encontrase bloqueado. Algo había sido bloqueado de manera intencional, mostrándonos lo que vio el monje demoníaco la vez que entró en el interior del prota, aquella puerta con ese sello. Al darse cuenta de esto, el prota se había quedado completamente en silencio. El chico se preguntó si acaso habría sido eso obra de su abuelo. El maestro del valle le preguntaba al prota qué era lo que le estaba ocurriendo, mientras que el chico todavía seguía en shock. El prota luego de eso se recompuso y le dijo que no tenía que preocuparse, solamente se encontraba cansado. Y de hecho habían algunas preguntas que quería hacerle. El maestro del valle inmediatamente comenzó a colaborar con el prota. El prota le preguntó al hombre si acaso conoce a alguien llamado la espada fantasma. El prota se mencionaba que sí, pensaría en los recuerdos que podrían haber sido sellados más tarde y se concentraría solamente en eso por el momento. El maestro del valle le preguntó si acaso se refería a la espada fantasmas de los 6 cielos y las 8 estrellas. El prota le respondió que así es. El prota seguía pensando que tenía que vengar a su abuelo de ese tipo. Y por eso estaba allí en la asociación Cielo-Tierra. Con una gran sonrisa, el prota afirmaba que no conocía muy bien la situación actual del Murin. El maestro del valle le dijo al prota que lo podía entender, la espada fantasma es infame. El prota le preguntó que a qué se refería con ello. El maestro del valle le respondió que sí, ya que nadie ha sobrevivido jamás a un duelo contra él. El prota le preguntó si nadie en absoluto lo había hecho. El maestro del valle continuó relatándole al prota que nadie sabe cuál es su nombre real o de dónde es. Simplemente apareció un día y luchó contra los maestros marciales del Murin ortodoxo y se hizo conocido. El prota comenzó a mencionarse que eso le parecía extraño, pues pensaba que la cicatriz en el costado del maestro de la mansión tenía que ser obra de la espada fantasma. El maestro del valle le dijo al prota que hay una persona, y es una historia muy conocida. Hay un hombre llamado el Rey Veneno de Sapo, Baeksaha, que es uno de los 5 reyes de la asociación. Había escuchado que había luchado contra la espada fantasma antes de que la espada fantasma desapareciera. Mientras imaginaba esa pelea y tomaba el té, el prota se encontraba sorprendido. Entonces, ¿no es el maestro de la mansión? No, y más importante aún, él preguntó si acaso había luchado contra la espada fantasma. El maestro del valle le dijo que sí, preguntándole al prota si acaso había algún problema. El prota le dijo que no. Solamente había escuchado que la espada fantasma es un maestro marcial oculto de la asociación Cielo-Tierra. Además, pensaba en su hermano, Mok Junshun, quien dijo que la espada fantasma podría ser un maestro marcial de la asociación Cielo-Tierra. ¿Acaso se había equivocado?
El maestro del valle le dijo al prota que tales rumores también existían, dado que la única persona que sobrevivió a una pelea contra la espada fantasma es de la asociación Cielo-Tierra, y se dice que la espada fantasma era el guardia personal del líder de la asociación. Mientras seguía tomando el té, el prota le preguntaba que a qué se refería con eso. El prota le respondió al espíritu azul que entonces lo podía comprender. El chico le preguntó al maestro del valle si acaso nadie sabe quién es la espada fantasma. El hombre le respondió que así es, tal vez el rey veneno de sapo lo sepa, pero eso no podría ser del todo cierto. El prota comenzó a pensar en ese hombre y se encontraba mencionándose que estaba bien, entonces era momento de pasar a la siguiente pregunta. El maestro del valle accedió a colaborar rápidamente. El prota preguntó que cuál es el propósito del valle de sangre de cadáveres. Cambiando de escena, observamos a Mok Jun-chun, el cual se encontraba canalizando su energía mientras se encontraba furioso. El maestro del valle le dijo al prota que era para elegir a los individuos más talentosos. El prota le preguntó que a qué se debía eso. El hombre le respondió que era para probar si son dignos de convertirse en guerreros marciales de la Asociación Cielo-Tierra, y si los aprendices llegan hasta la prueba final se les daría la oportunidad de aprender de los superiores. Esto inmediatamente llamó la atención del prota, discípulo de los 5 reyes, y el rey veneno de sapo se encuentra entre ellos. Esto hizo que el chico rápidamente colocara una sonrisa. El maestro del valle, luego de decir eso, se disculpó con el prota por su comportamiento pasado, pues no era necesario que tomara las pruebas, así que lo sacaría de ellas de inmediato. Pero el prota le dijo que no, ya que estaba bien, él no lo sabía después de todo. Y además no necesitaba sacarlo de las pruebas, tenía que utilizar esa situación a su favor después de todo. El maestro del valle se encontraba confundido por lo que estaba escuchando. Le preguntó al prota que a qué se refería exactamente. El prota le dijo que había dicho que podría convertirse en un discípulo de los superiores si llegaba hasta la prueba final. Y además, una herida interior duele mucho más que una herida externa, preguntándole si acaso no lo cree. Las palabras del prota terminaron llamando rápidamente la atención del maestro del valle. Regresando con el hermano del prota, el chico se encontraba sufriendo. Comenzaba a pensar que había dejado de hacer eso debido a los efectos secundarios, pero definitivamente funcionaba. Y esa era la única forma de hacerse mucho más fuerte en ese corto periodo de tiempo. Enfocando su ira solamente en el prota, el chico seguía pensando que tenía que tomar venganza de él. Por otro lado, el prota pensaba que tendría que convertirse en el discípulo del rey veneno de sapo y obtener información sobre la espada fantasma de esa manera. Y para lograr su objetivo tendría que llegar hasta la prueba final. Mientras que el hermano del prota por otro lado pensaba que él sería quien llegaría hasta arriba, no el prota. Cambiando de escena, nos encontramos ahora donde se estaban quedando todos los nuevos aprendices. Entre ellos, la mayoría de los chicos presentes en una pequeña reunión que se hizo se encontraban desconcertados. El prota le dijo a los presentes que ahora tenían a una persona de más. El prota le preguntó a la chica que qué era lo que estaba pasando, ¿no se suponía que tan solo serían 8? La chica le dijo al prota que creía que terminaron con uno de más porque tanto Geoma como ella habían reclutado gente por separado. El prota le dijo a la chica que era una tarea sencilla después de todo, a lo que la chica rápidamente se disculpó. Mientras que el monje demoníaco permanecía en silencio avergonzado, aún así el prota lo dejó pasar, le dijo a uno de los presentes que simplemente se fuera. Uno de los chicos, enojado, le preguntaba al prota que quién era él para decirle que se fueran así como así. Al darse cuenta de la actitud de ese chico, el prota se encontraba sorprendido, mientras que la chica al lado del prota desviaba la mirada. Enojado, el chico comenzaba a afirmar que se había unido porque se encontraba Jeong-ga, pero un bastardo que es más parecido a una chica se encontraba jugando a ser el líder. Entonces, ¿por qué demonios deberían de escucharlo? Preguntándole al prota si acaso es bueno peleando. Otro de los chicos, asustado, le preguntaba si acaso no había visto a ese tipo antes, realmente es fuerte. Otro de los chicos dijo que tenía razón, ya que Jeong-ga había sido golpeado por él. Enojado, el chico comenzaba a afirmar que no tenían que hablar de eso, Jeong-ga ni siquiera parece haber sido golpeado. Otro de los presentes dijo que tenía razón, pues no tiene heridas en lo absoluto. El problemático afirmaba que estaba seguro de que conspiraron juntos, ya que el líder de equipo tenía un pase libre en las pruebas. O tal vez había sobornado a Jeong-ga. O tal vez había utilizado su cara bonita para seducirlo. Jeong-ga se iba a lanzar de frente a golpearlo, pero el prota le dijo que se detuviera, ya que no tenía sentido que dudaran de él. El prota le preguntó al chico que cómo debería demostrar su valía entonces. Le preguntó si acaso quería pelear. El chico emocionado le dijo al prota que sí, tenían que pelear inmediatamente. Fue entonces que el prota le dijo que estaba bien y terminó activando el ritual de apego. Sin darse cuenta, el chico ya se encontraba en las manos del prota y antes de poder siquiera reaccionar fue estampado inmediatamente contra el suelo. Todos los presentes quedaron sorprendidos por lo que acababan de observar. Por otro lado, el prota levantando al chico preguntaba si acaso ya se había terminado. Eso no le parecía para nada divertido. Los demás pensaron que había perdido en un instante. ¿Acaso había sido telequinesis lo que hizo hace un momento? Pero de ninguna manera podría hacer algo como eso.
El prota, observando ahora a los que quedaban, preguntaban si acaso alguien más quería pelear contra él. Y si todo estaba bien y nadie más tenía quejas, es momento de comenzar. Uno de los chicos le pregunta al prota que empezar con qué. El que acababa de ser derrotado comenzaba a levantarse preguntando qué era lo que había pasado. Pero justo en ese momento el prota terminó lisiándole al chico rompiéndole una de sus piernas ante la mirada atenta de todos los presentes. Uno de los chicos, dándose cuenta, le preguntó al prota qué estaba haciendo. Él ya se encontraba caído. El prota le preguntó que por qué se sorprendía tanto, ya que no terminaría solamente con él, a lo que el chico confundido no comprendió las palabras del prota. El prota les dijo a los presentes que estaría ocupado de ahora en adelante. Iba a romperle los brazos y las piernas a cada persona que no esté en su equipo, y lo haría antes de que comenzara la prueba, alarmando a todos los presentes que se encontraban en la habitación. Tiempo después, en otras habitaciones se comenzaban a escuchar crujidos y golpes. Algunas personas que notaban esto comenzaban a preguntar qué era lo que estaba pasando desde sus habitaciones. Un chico incluso le preguntó a su compañero si acaso había escuchado eso. Su compañero, confundido, le preguntó que a qué se refería. Pero en ese momento, sin que nadie pudiese preverlo, alguien se encontraba ingresando a la habitación, llamando la atención de todos los presentes. Le preguntaron al prota si acaso era él, mientras que el prota cerraba la puerta detrás de él lentamente. Uno de los chicos, inocente de la situación, le preguntó si acaso estaba allí para reclutar gente para su equipo. Tenía que largarse ya que estaban completos. Mientras se encontraba en la puerta, el prota comenzaba a contar cuántos se encontraban en aquella habitación y luego de terminar su cuenta afirmaba que eso era genial. Uno de los chicos, el que más cerca se encontraba del prota, le preguntó que a qué se refería, ya que no lo iban a aceptar, e inmediatamente el prota se acercó al número 1. Sin que el chico lo pudiese prever, el prota terminó dándole una fuerte patada en su pierna, rompiéndole la rodilla en el acto. Mientras el chico se lanzaba en el suelo a gritar, los demás observaban sorprendidos lo que acababa de ocurrir. Otro de ellos comenzaba a acercarse al prota, le pedía que esperara. Era porque no lo habían aceptado en el equipo. El prota le dijo que ya tenía su equipo y solamente estaba allí para romperle los brazos y las piernas. Cuando el chico le preguntó al prota que a qué se refería, inmediatamente terminó recibiendo un fuerte puñetazo en su antebrazo. Mientras el prota continuaba con la cuenta, todos los presentes comenzaban a quedar lisiados en el acto. Incluso uno de los chicos que se había lanzado para atacar al prota no se dio cuenta ni siquiera cuando éste lo había tomado del brazo. El prota le dijo a este chico que no tenía que moverse, o de lo contrario su mano podría caerse de su lugar. Contándolo como el número 4, el prota inmediatamente lo lisió. Desde el exterior de aquella habitación, los chicos gritaban que tenían sus brazos y piernas rotas, mientras que el prota les pedía que hicieran silencio, dejándolos a todos inconscientes después de haber llevado a cabo su fechoría. El prota comenzaba a hacer las cuentas. 4 fueron llevados por ser espías y se encargó de 4 ahora mismo, así que quedaban 74 personas excluyendo a su equipo, y ahora mismo iba a estar bastante ocupada con lo que tendría que hacer. El espíritu azul número 1, dándose cuenta de la situación, le dijo al prota que era realmente rudo de su parte. Tiempo después, en el sitio solamente se podían escuchar gritos por todas las direcciones. Aún así, de un momento a otro, todos aquellos gritos fueron escuchados por el hermano del prota, el cual confundido comenzaba a preguntar qué acababa de ser eso, acababa de escuchar algo. Alguien había llegado a la puerta del hermano del prota, tocándola, mientras que el chico en el interior preguntaba quién era. Levantándose de su asiento, el chico le preguntaba si acaso él no es Mu Hyang-ya. El chico terminaba saludándolo con tranquilidad, preguntándole si acaso lo recordaba. Mok Jun-chun le dijo que no había forma de olvidar la cara de quien había salvado su vida. Una vez estuvo en peligro durante la segunda prueba y se había separado de los miembros de su equipo, y fue entonces cuando él lo protegió. El prota le preguntó al chico qué era lo que le había traído allí. El chico le respondió que bueno, tenían un pequeño problema, a lo que Jun-chun le preguntó que a qué se refería. El chico le explicaba que su compañero de equipo nunca llegó, así que fue a su habitación, pero este tenía la pierna rota, y cree que alguien está tratando de eliminar a la competencia. Y la gente había comenzado a decir que es el tipo que obtuvo las mejores puntuaciones en ambas pruebas. Jun-chun lo supo inmediatamente, era Heo-won. El recién llegado le dijo que por esa misma razón había llegado para hacerle una oferta. El chico le preguntó que a qué se debía. Le preguntó si acaso quería unirse a su equipo, llamando la atención del chico en el acto. El recién llegado le dijo que su amigo fue llevado porque fue atrapado como un espía y por supuesto no dudaba de él, pero estaba seguro de que también necesitaba un equipo, así que tenían que trabajar juntos y tenían que pensar en una manera de detener al tipo que andaba rompiendo las piernas. Jun-chun le preguntó si acaso estaba seguro de ello. El recién llegado le dijo que sí, pues lo habría aceptado en su equipo si no hubiese estado en uno ya en aquel entonces. Le preguntó entonces si podía tomar eso como un sí, extendiéndole la mano a Jun-chun. El chico pensó en ese momento que sí, necesitaba un equipo para pasar esa prueba, y además por su cuenta no podía detener a Mok Hyun-won.
Por lo que el chico le respondió que estaba bien, estaba de acuerdo con él y le agradecía por haberlo preguntado. El recién llegado, estrechándole la mano, le dijo que debía de ser él quien se lo agradeciera, ya que sería un excelente compañero de equipo. Pero en ese momento Jung-chun se dio cuenta de la realidad. Ese tipo que tenía justo delante de él era mucho más fuerte que él. Se dio cuenta rápidamente de ello y sonriendo le dijo que lo sabía perfectamente que él era fuerte. El recién llegado, observándolo, comenzó a responderle que él también no era débil en absoluto. Luego de eso le dijo que de todos modos cómo deberían de detener a ese tipo. Jung-chun, luego de escuchar eso, le dijo que de hecho tenía una buena idea, colocando una sonrisa malévola en su rostro. 3 días después pasaron de eso. El maestro del valle había reunido a todos los presentes. Afirmaba que el mejor aprendiz de la tercera prueba es el líder del equipo, Mu Hyangya. Y mientras ellos se encontraban confiados por haber ganado, el hermano del prota terminaba felicitando a su compañero. El espíritu azul le preguntaba al prota que entonces cómo se sentía ser traicionado. Observando a su hermano de reojo, el prota comenzaba a afirmar que bueno, mientras intercambiaban miradas, colocando una ligera sonrisa, le pareció bastante divertido. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden, mi nombre es Peguito y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.